El viento se deslizaba entre las montañas como un susurro de algo antiguo, un presagio que el mundo aún no podía descifrar. Las estrellas brillaban como ojos atentos, observando en silencio los secretos de la tierra. Y en ese silencio cósmico, la humanidad caminaba inocente, sin saber que el cielo estaba a punto de abrirse, no para bendiciones, sino para una invasión que lo cambiaría todo. En los primeros tiempos, los hombres vivían de manera simple. Las ciudades aún no tenían murallas y los pueblos vagaban entre campos fértiles y valles abiertos. Aprendían a cultivar, criar ganado e intercambiar herramientas rudimentarias. El corazón humano aún se maravillaba ante el amanecer y se llenaba de reverencia al contemplar los ríos. Pero mientras la tierra florecía en su inocencia, había una mirada inquieta desde lo alto. En los cielos, donde la luz se mezcla con el infinito, seres que debían mantener el equilibrio comenzaron a agitarse. Los llamaban vigilantes, creados para observar y proteger. Contemplaban a la humanidad con un creciente fascinio, un fascinio que pronto se transformaría en deseo. Uno de los ángeles, llamado Semyasa, reunía a sus compañeros en noches silenciosas sobre las nubes. Sus alas reflejaban la luz de las estrellas, pero sus ojos ya no estaban fijos en el Creador, estaban puestos en la tierra, donde las mujeres caminaban con una belleza natural, adornadas solo con la simplicidad de la vida. «Hermanos, ¿acaso no ven cuán hermosas son?», murmuraba Semyasa, con una voz cargada de tentación. «¿Sí?», respondió Azazel, otro de los vigilantes, conocido por su audacia. «Son diferentes a todas las criaturas. Hay algo en sus ojos, algo que llama». «Pero no fuimos creados para esto», replicó un tercero, intentando resistir. «Nuestro deber es vigilar, no tocar». Semyasa sonrió sombrío. ¿Y si el deber ya no es suficiente? ¿Y si el Creador nos privó de algo que ahora se nos revela? Tomemos lo que deseamos. Las palabras ardieron como fuego en el aire. Lo que debería haber sido solo contemplación se convirtió en conspiración. Si este inicio de la historia de los vigilantes y su rebelión celestial te ha atrapado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios. ¿Qué crees que pasará cuando los vigilantes desciendan a la Tierra? En el próximo video, exploraremos cómo esta conspiración cambió el destino de la humanidad y desató el juicio divino. La caída de los vigilantes, el pacto que desató la ruina. Mientras tanto, los hombres continuaban sus días, ajenos al peligro invisible. Había fiestas alrededor de fogatas, canciones que resonaban en los valles, historias transmitidas de padres a hijos. Las mujeres tejían ropas y danzaban bajo la luz de la luna. Los hombres cazaban y moldeaban armas simples de piedra. Todo parecía estable, como si la paz fuera eterna. «Hermanos, ¿acaso no ven cuán hermosas son?», murmuraba Semyasa con una voz cargada de tentación. «Sí», respondió Azazel, otro de los vigilantes, conocido por su audacia. «Son diferentes a todas las criaturas. Hay algo en sus ojos, algo que llama». «Pero no fuimos creados para esto», replicó un tercero intentando resistir. «Nuestro deber es vigilar, no tocar». Semyasa sonrió, sombrío. ¿Y si el deber ya no es suficiente? ¿Y si el Creador nos privó de algo que ahora se nos revela? Tomemos lo que deseamos. Las palabras ardieron como fuego en el aire. Lo que debería haber sido solo contemplación se convirtió en conspiración. Si este inicio de la historia de los vigilantes y su rebelión celestial te ha atrapado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios. ¿Qué crees que pasará cuando los vigilantes desciendan a la Tierra? En el próximo video exploraremos cómo esta conspiración cambió el destino de la humanidad y desató el juicio divino. La caída de los vigilantes, el pacto que desató la ruina. Mientras tanto, los hombres continuaban sus días, ajenos al peligro invisible. Había fiestas alrededor de fogatas, canciones que resonaban en los valles, historias transmitidas de padres a hijos. Las mujeres tejían ropas y danzaban bajo la luz de la luna. Los hombres cazaban y moldeaban armas simples de piedra. Todo parecía estable,
como si la paz fuera eterna. Pero algunos comenzaron a sentir algo diferente. Enoc, un hombre justo y profundo conocedor de los misterios de Dios, caminaba entre los pueblos con mirada seria. Sentía en su espíritu que una sombra crecía. Una noche, sentado a la orilla del río, le dijo a su hijo Matusalén: «Escucha, hijo mío, el cielo está inquieto. Los guardianes que deberían ser puros nos miran de una manera que no entendemos. Veo peligro en el horizonte». Matusalén abrió los ojos con asombro. «Pero padre, ¿no son ellos siervos del Altísimo? ¿Por qué nos harían daño?». Enoc suspiró. «Cuando un corazón se desvía, incluso un ángel puede caer. Y si caen, el peso de su caída recaerá sobre nosotros». Esas palabras fueron semillas lanzadas al viento. Pocos las escucharían, pero todos sentirían las consecuencias. En las alturas, Semiasa convocó a los vigilantes. «Jurémoslo juntos», dijo, «para que nadie se eche atrás. Si descendemos a la tierra, tomaremos esposas entre las hijas de los hombres. Ellas nos enseñarán el placer, y nosotros les enseñaremos los secretos del cielo». Los demás dudaron. El miedo al castigo era real, pero el deseo ardía más fuerte. Azazel, con voz firme, selló el destino. «Jurémoslo entonces, porque si uno cae, todos caeremos». Y juraron, un pacto eterno hecho no ante Dios, sino en rebeldía contra Él. Y en la noche siguiente, el firmamento se rasgó con la caída de los vigilantes. Descendieron como llamas, como estrellas que se desprenden y cruzan los cielos. Los hombres miraban hacia arriba maravillados, sin entender que aquello no era una bendición, era el comienzo de la ruina. En la planicie, cuando el polvo de la caída se disipó, hombres y mujeres contemplaron a aquellos que tenían forma humana, pero cuya presencia irradiaba un poder extraño. Las mujeres quedaron fascinadas por la belleza de los vigilantes, y los hombres intimidados retrocedieron ante ellos. Semiasa se acercó a una joven de cabellos largos y ojos oscuros, que temblaba ante él. Extendió la mano y habló con voz suave, casi encantadora. «No temas. Hemos venido a enseñarles secretos. Conmigo aprenderás lo que tus padres nunca conocieron». Azazel, por su parte, reunía a los hombres a su alrededor, mostrándoles metales relucientes que extraía de la tierra con facilidad. «Con esto», decía, «no necesitarán seguir luchando con piedras. Forjen armas y serán señores unos de otros». Era el inicio de un intercambio peligroso. Placer a cambio de corrupción, conocimiento a cambio de esclavitud. Mientras los pueblos celebraban estos dones, Enoc observaba con el corazón apesadumbrado. Veía que cada enseñanza no traía sabiduría sino veneno. El hierro forjado se convertía en espada. Los adornos enseñados a las mujeres encendían vanidades que crecían como fuego. En oración, clamó: «Señor, ¿por qué permites que esto ocurra? El hombre no conoce límites, y los ángeles que debían guiarlo ahora lo arrastran a la perdición». Y en el silencio de la noche tuvo una visión. La tierra cubierta por gigantes, hijos de la unión entre los caídos y las hijas de los hombres. Seres de fuerza descomunal, devorando todo a su paso. La sangre corría por los campos y la corrupción se extendía hasta los cielos. Despertó sudando y su alma supo, el inicio de la caída ya estaba en marcha. Cada día los vigilantes se mezclaban más con los hombres, y lo que parecía una bendición pronto se revelaría como maldición. Los primeros hijos de su unión comenzaban a nacer, y con ellos un nuevo tiempo surgía, un tiempo en que la propia tierra gemiría bajo el peso de la violencia. Y así los silencios de los cielos pronto se romperían, no con misericordia, sino con juicio. Si esta historia de la caída de los vigilantes y el inicio de la corrupción te ha impactado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios. ¿Qué crees que significa esta rebelión para la humanidad?
En el próximo video, Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Ever feel like your brain just won't click? Onnit Alpha Brain is a daily supplement engineered to support memory, focus, and mental speed. Made with science-backed ingredients, Onnit Alpha Brain helps you lock in, tune out distractions, and stay sharp. See what your brain can really do. Visit onnit.com and shop Alpha Brain to unlock your next level. That's ONNIT.com. exploraremos las consecuencias de esta caída y cómo el juicio divino transformó la tierra para siempre. La caída de los vigilantes, el veneno de los secretos prohibidos. La noche caía sobre la tierra con un silencio casi sofocante. El cielo que antes claro y estrellado, ahora se cubría con una penumbra inquietante, como si la propia creación presintiera que algo estaba por suceder. Los vigilantes ya habían descendido, pero el pacto que sellaron en el monte sagrado se extendía entre ellos como una llama indomable. No había vuelta atrás. Las palabras susurradas al viento resonaban como un juramento de rebeldía contra el orden celestial, y cada uno de ellos sentía el peso de su elección sobre los hombros. Entre los hombres, el impacto era inmediato. Donde antes había simplicidad, ahora surgía inquietud. Herramientas nunca vistas comenzaron a forjarse. Armas afiladas cortaban el aire como extensiones de la propia violencia, y adornos de oro y plata relucían en las aldeas despertando la vanidad en corazones antes ingenuos. Fue en medio de este escenario que surgió la primera tensión explícita entre los vigilantes. Sentados alrededor de una fogata en la cima de un acafilado, Semiheisa miraba fijamente las llamas, mientras Azazel caminaba de un lado a otro, con la voz cargada de fervor. «Ellos nos necesitan. Mira cómo observan el cielo implorando algo más allá de sus manos frágiles. Nosotros les damos poder, les damos conocimiento. Esto nos hará como dioses ante ellos». Semiheisa con mirada grave respondió en voz baja. «¿Pero a qué costo, Azazel? ¿No sientes el peso de esta traición? Los cielos están silenciosos, pero no permanecerán así para siempre. Y cuando la voz del Altísimo se alce, será demasiado tarde». El viento sopló con fuerza en ese instante, apagando parte de la llama, como si quisiera silenciar la discusión. Mientras tanto, entre los mortales, los cambios se hacían aún más visibles. Un joven llamado Adna caminaba por la aldea, observando los nuevos artefactos que surgían de manos humanas guiadas por enseñanzas prohibidas. Su hermana, con ojos curiosos, tocaba un collar de piedras brillantes que jamás habría existido sin la intervención de los ángeles caídos. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo ella con una sonrisa inocente. Pero Adna respondió con tono preocupado. «Hermoso, sí, pero también extraño. Antes vivíamos con poco y aún así había paz. Ahora siento que algo nos está siendo arrebatado, incluso cuando parece que recibimos tanto». Ese contraste entre fascinación y temor se extendía como un veneno invisible. Las familias se reunían alrededor de fogatas más grandes, discutiendo los misterios revelados por los vigilantes. Algunos veían en ello un regalo divino, otros un presagio sombrío. Y desde los montes, los vigilantes observaban todo,
como maestros que moldean a sus propias criaturas. Si este relato de la rebelión de los vigilantes y el inicio de la corrupción en la Tierra te ha cautivado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios. ¿Crees que los dones de los vigilantes eran una bendición o una maldición? En el próximo video, exploraremos cómo estas enseñanzas prohibidas dieron paso a la llegada de los gigantes y al juicio que cambiaría el destino de la humanidad. Los días que siguieron trajeron no solo herramientas y adornos, sino también el arte de la guerra. Hombres que nunca habían empuñado espadas ahora practicaban golpes mortales bajo la atenta mirada de Azazel. El sonido metálico resonaba en el valle, anunciando una era en la que la sangre y el poder se convertirían en hermanos inseparables. Sin embargo, no todos los vigilantes compartían el mismo entusiasmo. Algunos, como Zariel, permanecían en silencio, mirando al cielo como si buscaran una señal de que aún había esperanza de redención. ¿Será que todavía podemos retroceder?, murmuró él una noche. Shemijasá solo desvió la mirada, incapaz de responder. La hesitación de unos contrastaba con la audacia de otros, y este conflicto interno amenazaba con fragmentar la hermandad de los caídos. Entonces ocurrió algo nuevo. Los hijos de los hombres comenzaron a nacer diferentes. Niños más fuertes, más altos, con ojos que reflejaban no solo inocencia, sino también un brillo inusual fruto de la unión prohibida. Los susurros comenzaron a extenderse. Son diferentes, son los hijos de los vigilantes. Así nacía la sombra de los gigantes, los primeros ecos de un estirpe que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Adna, ahora más adulto, observaba a uno de esos niños correr por el campo. Su fuerza era tal que una piedra lanzada por él partió en dos otra roca, algo imposible para cualquier niño común. Esto, sin duda alguna, eran los primeros pasos de la estirpe de los hijos de los vigilantes, y a lo largo del tiempo comenzaron a crecer más y más hasta ser los grandes gigantes que todos conocemos. «Esto no es natural», murmuró Adna para sí mismo. Pero su padre, maravillado, respondió: «Es el toque de los dioses. Nuestra estirpe está bendecida». La palabra bendecida sonó como una ironía amarga en los oídos del joven, pues en su interior sabía que no había nada santo en ese cambio. La tierra, antes pacífica, comenzó a llenarse de conflictos. Las aldeas disputaban recursos, ya no solo con palabras, sino con armas afiladas y corazones encendidos por la ambición. Los vigilantes observaban con una mezcla de satisfacción y temor, pues veían su influencia crecer, pero también sabían que la balanza se inclinaba peligrosamente. «Estamos escribiendo nuestra propia sentencia», dijo Zariel en un encuentro secreto. «Estos hijos no son solo diferentes, son señales de que cruzamos límites que nunca debimos tocar». Azazel, sin embargo, sonrió con desdén. «Señales de grandeza, Zariel. No veas mal donde hay gloria. Esto apenas comienza». El cielo, sin embargo, no permanecía indiferente. Los relámpagos rasgaban las nubes con creciente frecuencia, y los truenos hacían temblar incluso a los más valientes. Algunos humanos caían de rodillas interpretando aquello como la ira de un dios ofendido. Otros, guiados por los vigilantes, decían que eran solo fenómenos naturales, nada más que el reflejo del poder que ahora también les pertenecía. Pero en el corazón de muchos crecía un temor silencioso, como si una tormenta inevitable estuviera a punto de desatarse sobre todos. Si este relato sobre el surgimiento de los gigantes y la creciente corrupción en la Tierra te ha atrapado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios. ¿Crees que los vigilantes trajeron progreso o destrucción a la humanidad? En el próximo video exploraremos cómo la llegada de los gigantes y la ira del cielo desencadenaron un juicio que cambiaría el mundo para siempre. En una noche marcada por vientos implacables, Shemijasa soñó con un mar de fuego consumiendo la tierra. Despertó jadeando, con los ojos llenos de terror. Buscó a Azazel y confesó: «Vi el fin. Vi la destrucción que traeremos sobre ellos y sobre nosotros mismos». Azazel solo rió, pero en su interior
El eco de esa visión también resonaba, porque, aunque la arrogancia dominaba sus palabras, aún él percibía que no se juega impunemente con las órdenes del Creador. Y así, mientras los hijos de los hombres se transformaban en algo más allá de lo humano, y los hijos de los vigilantes caminaban entre ellos, la tierra se sumergía lentamente en un ciclo irreversible de poder y corrupción. El silencio del cielo no era olvido, sino presagio. La pregunta que flotaba sobre todos, tanto hombres como ángeles, era simple y aterradora. ¿Hasta cuándo duraría ese silencio? Y cuando llegara la respuesta, no habría refugio capaz de detener el juicio que ya se formaba como una tormenta en el horizonte. Si este relato sobre el creciente caos y el inminente juicio divino te ha impactado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios. ¿Crees que los vigilantes podrían haber evitado su destino? En el próximo video, exploraremos cómo la llegada de los gigantes y la ruptura del silencio celestial desataron un juicio que cambiaría la tierra para siempre. Las primeras semillas de misterio habían sido sembradas, y el mundo humano florecía con conocimientos que nunca debieron ser otorgados. Los hombres, antes... It's not just something you made, it's the privilege that you get to work with your hands. It's building something that serves a purpose. Proof that you have the grit to keep going. At Timberland, we understand you take your craft seriously, and we do too, which is why our products are built to the highest quality. We put in the work so you can perfect yours, with purpose in every detail and crafted with intention. Timberland, built on craft. Visit Timberland.com to shop. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wrap your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Limitados al arduo trabajo de la tierra y a herramientas rudimentarias de piedra, ahora moldeaban metales en cuchillas afiladas e instrumentos poderosos. Las mujeres, antes dedicadas a la simplicidad del telar, tejían con hilos de oro y plata, como si cada tejido fuera la piel de los propios dioses. Todo esto, sin embargo, venía acompañado de un peso invisible, como si una sombra hubiera descendido sobre la humanidad. Los vigilantes, al mezclarse con los mortales, alteraban el equilibrio sagrado del mundo, y cada día traían nuevas consecuencias. En aquel tiempo, el cielo ya no parecía tan lejano. Las estrellas, que siempre fueron solo puntos de luz intocables, ahora parecían observar con desconfianza los movimientos de los vigilantes en la tierra. La promesa de poder se convertía en una tentación diaria. Algunos humanos decían escuchar voces en sus sueños, como si los propios cielos susurraran advertencias que nadie se atrevía a comprender. Fue en una noche de silencio profundo, cuando Azazel, uno de los más audaces entre los vigilantes, caminó hasta el centro de la aldea, donde una fogata iluminaba los rostros ansiosos de los humanos. Levantó una piedra reluciente que irradiaba colores nunca antes vistos por hombre alguno. La multitud guardó silencio. «Esto es solo el comienzo», dijo Azazel, con una voz grave que parecía resonar más allá del sonido. «Han aprendido a moldear hierro y bronce, pero hay más, mucho más». Un joven, con mirada desconfiada, dio un paso al frente. «Pero, ¿y si esto nos trae la ira de los cielos?», preguntó, vacilante. Azazel sonrió, una mezcla de paciencia y desdén. «Los cielos ya no se interesan. No son siervos, son herederos. Es hora de que tomen lo que siempre les fue negado». Sus palabras calaron hondo, y los corazones humanos, frágiles ante la promesa de gloria, se dividieron entre el miedo y el deseo.
Mientras tanto, otros vigilantes caminaban entre los humanos con intenciones distintas. Shemihasa, que antes dudaba, ahora se sentía atraído por una joven que mostraba más sabiduría que muchos de su edad. La observaba desde lejos, sabiendo que cada paso hacia ella era también un paso lejos del orden celestial. Una noche, cuando la luna estaba llena y la aldea descansaba, Shemihasa se acercó a la joven junto a un pozo. El reflejo de la luna titilaba en el agua cuando habló, con voz suave. «No nos temes, ¿verdad?». La joven levantó la mirada, sin retroceder. «No es miedo lo que siento, pero sé que no deberían estar aquí». Sus palabras lo golpearon como una cuchilla. Shemihasa guardó silencio, observándola, dividido entre el deber y el deseo, como si el propio universo pusiera a prueba su lealtad. Al mismo tiempo, las enseñanzas de los vigilantes comenzaban a extenderse de manera peligrosa. Los humanos aprendían secretos de encantamientos, plantas de poder y hasta rituales que despertaban fuerzas más allá de su comprensión. En una caverna iluminada por antorchas, algunos hombres entonaban cánticos extraños enseñados por uno de los vigilantes más oscuros. Las sombras danzaban en las paredes como si tuvieran vida propia. «Este es el camino para controlar los elementos», susurró el vigilante, con ojos ardientes como brasas. «Con esto dominarán la tierra, el agua y el fuego». Pero lo que no decía era que cada palabra pronunciada en ese idioma prohibido corrompía el alma humana, acercándolos a fuerzas que ni los cielos habían autorizado. Poco a poco, la tierra dejaba de ser solo el hogar del hombre. Se convertía en un campo de experimentos donde deseos divinos y humanos se entrelazaban. Los niños nacían diferentes, algunos más grandes y fuertes de lo que deberían, con ojos que brillaban en la oscuridad. La humanidad comenzaba a notar que algo inédito estaba surgiendo, algo que desafiaba los límites naturales de la creación. En una tarde tormentosa, un grupo de ancianos se reunió en secreto, lejos de los ojos de los vigilantes. Sus voces eran bajas, cargadas de preocupación. «Si seguimos aprendiendo de ellos, perderemos quiénes somos», dijo uno de los más viejos, con manos temblorosas. «Ya veo hombres deseando más poder del necesario, y mujeres soñando con hijos que no pertenecen a nuestro mundo». «Pero, ¿cómo resistir?», replicó otro. «Caminan entre nosotros como dioses. ¿Cómo rechazar lo que nos ofrecen?». El silencio cayó sobre todos. Nadie tenía una respuesta. Mientras tanto, en la cima de una montaña, los vigilantes se reunían en círculo. El viento fuerte arrancaba polvo de las rocas, mientras sus voces resonaban. «Ya no hay vuelta atrás», dijo Azazel firme. «El pacto está sellado. Lo que comenzó debe llegar hasta el final». Simiajaza, sin embargo, no podía ocultar su inquietud. ¿Y si los cielos reaccionan? ¿Y si estamos cavando nuestra propia destrucción? Un destello de furia cruzó el rostro de Azazel. «Cobarde. Elegimos este camino juntos. Que venga la ira si ha de venir». Sus palabras fueron seguidas por un silencio pesado, solo roto por el rugido del viento. Era como si la propia creación temblara ante aquella declaración. En la Deca, los humanos seguían fascinados. Los hombres levantaban armas relucientes. Las mujeres adornaban sus cuerpos con joyas imposibles para su tiempo. Y los niños miraban a los vigilantes como maestros y protectores. Pero tras esos ojos encantados crecía una semilla de miedo. Algo en su interior les decía que toda dádiva tenía un precio. Esa noche, mientras las estrellas parecían arder con más intensidad, un trueno partió el cielo con violencia, aunque no había nubes cargadas. Los humanos miraron hacia arriba, y muchos se arrodillaron instintivamente, como si presintieran que algo estaba por suceder. Si este relato sobre los secretos prohibidos de los vigilantes y la corrupción que se extendió por la tierra te ha cautivado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios. ¿Crees que la humanidad podría haber resistido las tentaciones de los vigilantes? En el próximo vídeo exploraremos cómo estos cambios desataron la llegada de los gigantes y el juicio que transformaría el mundo para siempre. Entre los vigilantes, pocos podían disimular el escalofrío. El cielo no permanecía indiferente. El capítulo se cierra como un hilo a punto de romperse.
hombres embriagados por el poder, vigilantes divididos entre la pasión y el deber, y los cielos, cada vez más oscuros, preparando una respuesta que lo cambiaría todo. La noche se arrastraba sobre el valle como un manto pesado. Las estrellas, antes símbolo de la promesa divina, ahora parecían vigilar en silencio las transgresiones que se multiplicaban entre los hombres. El conocimiento traído por los vigilantes se extendía como fuego en paja seca, y lo que comenzó con curiosidad se transformaba en obsesión. Las forjas resonaban con martillos y añunques, las mujeres mezclaban perfumes y tinturas en recipientes de barro, los jóvenes aprendían fórmulas para manipular metales y plantas. En pocas décadas, el mundo se había vuelto irreconocible. Lo que era simple, ahora era complejo. Lo que era puro, ahora estaba manchado. Azazel, con su aura magnética, caminaba por las aldeas como un rey entre súbditos. Su voz firme y hipnótica atraía multitudes. Mostraba cómo moldear la tierra, cómo capturar el relámpago, cómo transformar lo oculto en poder tangible. No fueron hechos para arrastrarse en la ignorancia. La grandeza está al alcance de sus manos. Solo necesitan atreverse. Los jóvenes aplaudían, los hombres se inclinaban, y hasta los ancianos temerosos cedían ante la promesa de un futuro donde nada sería imposible. Sin embargo, no todos compartían la misma euforia. Simiajaza, cada vez más inquieto, veía en los ojos humanos algo que le perturbaba. No solo deseo, sino hambre. Un hambre insaciable que crecía con cada nuevo secreto revelado. Una noche, alrededor de una fogata, intentó advertir a algunos. El poder que han recibido no es sin costo. Hay un precio aunque no lo vean. Un joven rió y respondió con sarcasmo. ¿Y cuál sería ese precio, maestro? No vemos mal alguno en ser fuertes, solo vemos gloria. Simiajaza Sispíromo, sintiendo un peso abrumador. Era como si sus propias alas, invisibles para los ojos mortales, se convirtieran en fardos de plomo. Mientras el conflicto interno desgarraba a Simiajaza, otro movimiento surgía en las sombras. Algunos vigilantes menores, inspirados por la audacia de Azazel, fueron aún más lejos, enseñando hechizos de invocación y prácticas rituales que superaban cualquier límite imaginable. Los hombres dibujaban símbolos en el suelo, llamaban al viento, moldeaban el fuego, y las mujeres invocaban ilusiones que parecían vivas. El aire nocturno, antes puro, ahora estaba impregnado de murmullos y cantos. En medio de este... Going outside is so in during Springfest at Lowe's. For a limited time, get extra big deals on select Holland pavers, 3 for $1. Plus, save $70 on a Charbroil Performance 4-burner grill, now $179. And chef-up shareables for your whole crew. Picture-perfect patios and good food? Yes, please. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 3/30 while supplies last. Selection varies by location. Paver offer exclusive Alaska and Hawaii. This episode is brought to you by Welch's Fruit Snacks. Big news for your kids' lunchbox. Welch's Fruit Snacks are now made without any artificial dyes. A snack parents can feel good about and the same delicious taste kids can't get enough of. All made with no artificial dyes. Try Welch's Fruit Snacks today. With Sam's Club, you have the freedom to shop your own way. Curbside pickup? Delivered to your doorstep? Come in and grab it yourself? Yes. Yes, yes. They've got plenty of options. Your call. Say yes to shopping the way you want. Join now at samsclub.com/yes and. You must be 18 years or older to purchase a membership, and membership is subject to qualifications. Visit samsclub.com/yes and for details. De torbellino, comenzaron a circular historias de aldeas que ya no eran solo hogares humanos, sino reductos de sombras. Pueblos enteros desaparecían en silencio, consumidos por prácticas que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Los niños nacían con miradas extrañas, como si heredaran algo que no pertenecía a la carne humana. Fue en una de esas noches cuando Semijaza confrontó a Azazel. Se encontraron en la cima de una colina, desde donde se veía la planicie salpicada de fogatas humanas, como si la tierra fuera un firmamento invertido. El viento rugía, y el silencio entre ellos pesaba más que el aire mismo. «Has ido demasiado lejos, Azazel», dijo Semijaza, con voz grave y firme. «No era para que fuera así. La humanidad no está preparada.
Los estás arrastrando al abismo. Azazel sonrió, pero no con alegría, sino con ironía. ¿Abismo? No, hermano. Los estoy llevando a la ascensión. Míralos. Nunca han sido tan fuertes, tan audaces. Temes porque ves en el hombre el reflejo de lo que el cielo siempre quiso ocultar, el potencial de ser como nosotros. Shemihasa se acercó, con los ojos brillando de dolor. Y cuando ese potencial los devore, cuando la sangre se convierta en moneda y la vida pierda valor, ya veo las guerras naciendo, hermanos levantándose contra hermanos. ¿No es esto lo que se nos ordenó? ¿Ordenado por quién?, replicó Azazel, alzando los brazos hacia los cielos estrellados. ¿Por el trono que siempre quiso mantenerlos encadenados a la ignorancia? No, Shemihasa, yo ofrezco libertad. Si eso trae caos, es porque el verdadero poder siempre trae consecuencias. Y tú lo sabes. El silencio se instaló, solo roto por el aullido del viento. Ambos sabían que habían cruzado una línea. La lealtad entre ellos comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, los hombres levantaban altares ya no en devoción al Dios invisible, sino en honor a los vigilantes que caminaban entre ellos. Las canciones ya no se entonaban para el Creador, sino para aquellos que trajeron fuego y acero. El culto a la sabiduría corrompida se extendía, y cuanto más crecía, más se alejaba el mundo del orden primordial. Sin embargo, los cielos no estaban mudos. Los signos comenzaron a aparecer. Vientos anormales soplaban desde el este. Las aguas subían sin previo aviso. Las estrellas parecían parpadear de manera irregular. Algunos ancianos, aún fieles al Altísimo, alzaban las manos y clamaban por misericordia. Pero sus voces eran ahogadas por la multitud que celebraba los dones prohibidos. En una de esas noches, Shemihasa, incapaz de acallar su conciencia, reunió a algunos humanos en secreto. Deben apartarse, no sigan el camino de la mayoría. El tiempo del juicio se acerca. Un hombre, temblando, preguntó: ¿Y qué será de nosotros? Si huimos, ¿quién nos protegerá? Shemihasa vaciló, sintiendo la contradicción de sus propias elecciones. Finalmente respondió: Tal vez pueda aún interceder, pero no puedo prometer nada. Sus palabras resonaron como un presagio. Mientras hablaba, las nubes se acumulaban sobre las montañas y relámpagos cortaban los cielos como espadas flameantes. El tiempo de neutralidad llegaba a su fin. Azazel, sin embargo, sonreía ante los truenos. Para él, cada relámpago era solo el sonido de cadenas rompiéndose. La humanidad había probado el fruto prohibido y no había retorno. Sabía que el cielo respondería, pero estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Y así, en esa noche marcada por presagios, el destino de la humanidad y de los vigilantes avanzaba hacia un punto sin retorno. El silencio antes de la tempestad se instalaba, pesado y palpable, como si el universo contuviera el aliento. Si este relato sobre la corrupción que se apoderó de la tierra y los presagios del juicio venidero te ha cautivado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Shemihasa podría haber detenido a Azazel? En el próximo video exploraremos cómo el juicio divino descendió sobre la tierra, marcando el fin de una era y el destino de los vigilantes. El capítulo termina con Shemihasa alzando los ojos al cielo, mientras una gota de lluvia cae sobre su rostro. Sabe que el primer signo de la gran intervención ha llegado. Lo que vendrá no será solo un juicio, sino la revelación de un conflicto que cambiará el curso de la creación. El viento de la noche soplaba más fuerte de lo habitual, levantando remolinos de arena que se esparcían por la planicie silenciosa. En la cima de una colina, los vigilantes observaban lo que habían desatado.
Ciudades rudimentarias comenzaban a surgir, ya no solo tiendas y cabañas frágiles, sino murallas de piedra y torres primitivas que se alzaban contra el cielo. El hombre, armado con nuevos secretos, ahora desafiaba el orden natural, como si intentara rivalizar con la creación del Altísimo. Pero entre las voces de celebración también resonaba un murmullo de miedo, un susurro de que algo terrible se acercaba. Azazel caminaba entre los humanos como un rey entre súbditos. Su porte irradiaba autoridad, y los hombres lo seguían con una devoción casi ciega. Levantó la mano mostrando una espada de bronce que brillaba a la luz del fuego. Con esta espada no solo cazarán, sino que conquistarán. Ningún pueblo podrá resistirles. Los hombres golpearon el suelo con los pies, gritando en acuerdo, y el sonido retumbó como un trueno por las cavernas. Una joven, en medio de la multitud, alzó los ojos hacia él, pero lo que vio no fue gloria, sino algo más oscuro, como si un velo de tinieblas se hubiera sentado sobre la tierra. Shemihasa, en cambio, permanecía distante. Sentado sobre una roca, miraba el cielo estrellado y hablaba en voz baja, casi para sí mismo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos sembrado aquí? Uno de los vigilantes se acercó. Sembramos poder, hermano, y ellos florecen. Pero Shemihasa apretó los puños murmurando, no florecen, se corrompen. Su mirada cayó sobre un grupo de jóvenes que entrenaban con lanzas afiladas, sus rostros endurecidos por el deseo de luchar. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la sangre se derramase. Mientras tanto, en el corazón de una de las nuevas aldeas, mujeres adornadas con metales brillantes y ojos pintados con polvos luminosos danzaban alrededor de fogatas. Hombres armados las observaban, embriagados no solo del vino, sino del encanto de cuerpos adornados con secretos robados del cielo. Un anciano alzó la voz contra la escena. «Esto no viene de Dios. Nos estamos perdiendo». Pero fue silenciado con piedras y gritos de furia. La voz de la sabiduría fue enterrada por la voz del deseo. Una noche, en una caverna iluminada por antorchas, un grupo de hombres y mujeres se reunía alrededor de símbolos grabados en el suelo. Líneas de polvo brillante delineaban formas geométricas complejas. Azazel entró, con los ojos reluciendo. ¿Están listos para conocer el secreto de la vida y la muerte? Las personas se inclinaron y un silencio reverente llenó el lugar. Entonces, él enseñó fórmulas, signos y encantamientos, poniendo en manos humanas algo que debía permanecer oculto. Las llamas de las antorchas titilaron violentamente, como si hasta el fuego resistiera la profanación. En ese mismo momento, Shemihasa caminaba entre las casas de piedra recién construidas. Un niño corrió hacia él, sosteniendo una pequeña daga. «Mira, maestro, yo también tengo un arma». Shemihasa se arrodilló y tomó el objeto en sus manos, pesado para un pequeño. «¿Y qué harás con esto, pequeño?» El niño sonrió con inocencia. «Luchar, como los hombres grandes». El corazón de Shemihasa se estremeció. Devolvió la daga, y cuando el niño se fue, murmuró al viento, «La sangre de los inocentes clamará contra nosotros». Las tensiones comenzaron a aumentar. Pueblos que antes vivían en relativa paz, ahora se enfrentaban entre sí. Con las armas enseñadas por los vigilantes, las aldeas se destruían en batallas sangrientas. Los cuerpos yacían en el suelo, y los ríos que antes sustentaban la vida se teñían de rojo. Los vigilantes observaban el caos que ellos mismos habían provocado. It's crunch time at work, and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve, or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app.
tocado. Algunos sonreían, embriagados por el poder y la adoración. Otros, como Shemihasa, sentían el peso insoportable de su culpa. Entre los humanos comenzaron a circular rumores. Algunos llamaban a los vigilantes dioses, otros una maldición. En asambleas improvisadas, los ancianos gritaban contra ellos, pero sus palabras eran sofocadas por la juventud que ahora clamaba por guerra y conquista. El mundo parecía correr hacia un abismo sin retorno. Una noche, reunidos en secreto en la cima de una montaña, algunos de los vigilantes discutían entre sí. «Nos están observando», dijo uno, mirando nervioso al cielo. Otro rió con desprecio. «¡Ja! ¡Que venga el Altísimo entonces! Mira cómo sus hijos ya se arrodillan ante nosotros». Pero Shemihasa se puso de pie, con la voz quebrada. «¿No lo entienden? Él ya ve, y cuando venga, no habrá escapatoria, ni para ellos, ni para nosotros». El silencio cayó sobre el grupo, pesado como una sentencia. Las mujeres, ahora tomadas por encantamientos y secretos de belleza, se convirtieron en algo parecido a sacerdotisas de un culto oculto. Sus adornos brillaban al claro de luna y su influencia sobre los hombres crecía. Las familias se desintegraban, los esposos se enfrentaban a sus esposas, los hijos a sus padres. El tejido de la humanidad se desgarraba y en los espacios entre los hilos las tinieblas se infiltraban. Pero no era solo la violencia y la lujuria lo que corrompía. Los hombres comenzaron a invocar fuerzas que no comprendían, clamando por poderes mayores, y muchas veces recibían respuestas que los llevaban a la locura. Espíritus de engaño comenzaron a caminar entre ellos, atraídos por la brecha abierta por los vigilantes, y el mundo entero empezó a temblar bajo el peso de la corrupción. Una noche cargada de presagios, Azazel se plantó ante miles de personas reunidas y declaró: «Los hemos hecho fuertes, los hemos hecho sabios, y juntos construiremos una era que el propio cielo envidiará». El clamor fue ensordecedor, pero entre las voces, algunos pocos permanecieron en silencio, temiendo no la envidia del cielo, sino su furia. Shemihasa se alejó de la multitud. Sus ojos estaban empañados. Al mirar las estrellas, sintió como si una mano invisible estuviera a punto de apagar la llama de la humanidad. Murmuró con desesperación: «¿Ya es demasiado tarde?». Y entonces, en el horizonte, un trueno retumbó, profundo y ensordecedor, sin nubes que lo justificaran. Los humanos guardaron silencio por un instante. Los vigilantes se miraron con inquietud. Algo se movía más allá del velo de lo invisible. Algo venía. Enoc caminaba solo por las colinas, sus pasos silenciosos apenas perturbados por el susurro del viento en los árboles. Había pasado toda su vida dedicado a la justicia y la fe, pero la visión que Dios le había dado en sueños y señales era distinta a todo lo que había experimentado. Sabía que los vigilantes habían cruzado todos los límites, que los Nefilim crecían en poder y arrogancia y que la humanidad se dirigía hacia una era de corrupción sin precedentes. Cada visión que surgía en su mente traía imágenes de destrucción. Aldeas quemadas, ríos de sangre, gigantes caminando sin freno y el cielo en furia. Enoc subió a la montaña más alta que encontró, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada paso. Ahí, la luz del crepúsculo bañó su figura, y el viento parecía susurrar palabras antiguas. Una voz interior profunda y resonante habló en su mente. «Enoc, hijo de Jared, levántate y lleva mi palabra. La tierra está corrompida por aquellos que osaron desafiar el orden. Los vigilantes desobedecieron, y sus hijos, los Nefilim, han crecido en arrogancia.
El juicio ya no puede esperar. Cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo cada fibra de su ser conectada a la voluntad divina. Sabía que debía actuar, que su misión no sería de lucha física, sino de advertencia y guía. Descendió de las colinas hacia las aldeas más cercanas, donde los humanos temían y reverenciaban a los gigantes. Sus manos estaban firmes, pero su corazón apesadumbrado. Cada paso iba acompañado de pensamientos sobre los Nefilim que desafiaban no solo a la humanidad, sino al propio orden celestial. Si este relato sobre el caos desatado por los vigilantes, el surgimiento de los Nefilim y la misión de Enoc te ha impactado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Enoc podrá advertir a la humanidad a tiempo? En el próximo video exploraremos cómo el juicio divino descendió sobre la tierra y marcó el destino final de los vigilantes y los Nefilim. Mientras caminaba, Enoc encontró a un grupo de aldeanos que miraban el horizonte con temor. «Hombres de la tierra», dijo con voz firme, «escúchenme. Lo que han creado con la ayuda de los vigilantes no durará para siempre. Sus hijos gigantes, los Nefilim, han crecido en poder, pero no escaparán del juicio. El cielo está atento y la justicia se hará». Algunos retrocedieron, otros cayeron de rodillas, incapaces de comprender del todo el peso de su mensaje. Enoc continuó, cada palabra cargada de urgencia, cada gesto destinado a tocar corazones endurecidos por el poder que los rodeaba. Mientras tanto, los Nefilim, conscientes de la presencia del patriarca entre los humanos, se reunieron en la cima de una colina cercana, observándolo con curiosidad y desprecio. Uno de los gigantes, con ojos como brasas, habló en voz grave. «¿Quién es este mortal que osa advertirnos? No comprende nuestra fuerza, no comprende quiénes somos». Otro, más cauteloso, respondió. «Tal vez lo comprende, pero teme la voz del cielo. Debemos escuchar antes de actuar». Había una tensión palpable. Los gigantes, aunque poderosos, sentían el peso de una autoridad que no podían ignorar por completo. Enoc, consciente del peligro, se mantuvo firme. «Ustedes, hijos de los vigilantes, son magníficos, pero no son inmortales en la esencia de su ser. El poder que recibieron no es un derecho, sino una responsabilidad. Cada acción que toman tendrá consecuencias. El juicio de Dios es inevitable». Su voz resonaba por las colinas, cargada con la fuerza de siglos de fe y devoción. Algunos Nefilim rieron, otros fruncieron el ceño, y un silencio pesado se instaló, como si la propia tierra aguardara el próximo movimiento. Los vigilantes, observando desde la distancia, sentían una mezcla de temor y arrepentimiento. Sabían que Enoc cumplía una misión que no podían detener, y cada palabra suya resonaba contra ellos, recordándoles la transgresión que habían cometido. Azazel, en particular, sintió un dolor profundo, un nudo en el corazón al darse cuenta que la arrogancia y el deseo que lo llevaron a la tierra habían sembrado semillas de destrucción que ahora crecían sin control. A medida que avanzaba el día, Enoc visitó aldeas lejanas, advirtiendo a los humanos sobre los gigantes y las consecuencias de seguir sus caminos. Mostró visiones de los Nefilim cayendo, de ciudades destruidas por un poder desmedido, y habló de la necesidad de arrepentimiento y retorno a la luz. Algunos humanos escucharon y entendieron, otros permanecieron escépticos, pero todos sintieron el peso de la verdad. Al final del día, Enoc subió nuevamente a la montaña, alzando los brazos al cielo. «Oh hijos del cielo, escuchen mis palabras. El fin se acerca para aquellos que se desviaron. Su tiempo está contado, y la tierra será purificada. La justicia no fallará». El viento aulló, como reforzando sus palabras, y la luz del crepúsculo tiñó el cielo de tonos rojos y dorados. Una sensación de catástrofe inminente pesaba sobre todos los seres en la tierra, humanos, Nefilim y vigilantes.
Esa noche, Enoc sintió el peso de su misión aún más intensamente. Sabía que las palabras solas no serían suficientes para detener a los gigantes y la corrupción creciente. Habría una intervención directa, y lo que vio en sus visiones lo aterrorizaba. La magnitud de la destrucción que se avecinaba, la ira del cielo, el diluvio que purificaría la tierra. Pero también sintió una tenue esperanza, la posibilidad de que la humanidad sobreviviera si aprendía a distinguir el bien del mal y se alejaba del camino de poder y arrogancia creado por los vigilantes y los nefilim. Las noches se volvieron cada vez más silenciosas, como si la propia creación contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. El cielo, antes lleno de estrellas brillantes, parecía cubrirse de sombras, como si la luz se desvaneciera poco a poco. Los hombres, atónitos, aún recordaban las palabras de Enoc que resonaban como truenos. Los vigilantes serían juzgados, y sus hijos, los gigantes que aterrorizaban la tierra, no caminarían más entre los mortales. El peso de la profecía pendía sobre cada corazón. En las montañas lejanas, donde los vigilantes se habían reunido por primera vez para conspirar contra el Creador, ahora el escenario era de desesperación. Los ángeles caídos vagaban como guerreros derrotados, sus rostros marcados por el tormento de la elección que hicieron. Azazel, antes radiante en gloria, estaba sentado sobre una roca, mirando las manos que habían enseñado a los hombres a forjar espadas, dagas y armaduras. Su voz, ahora débil, rompió el silencio. «Es por el prullo que caímos. ¿Será el orgullo nuestra sentencia eterna?» Semayasa, el líder entre ellos, caminaba de un lado a otro, su presencia aún imponente, pero la fuerza de sus alas se marchitaba como hojas quemadas por el viento. «No habrá clemencia para nosotros», murmuró. «El destino quedó sellado cuando dejamos el cielo por pasión hacia lo que perece. Ahora ni la muerte ni el olvido nos salvarán». Mientras tanto, las ciudades humanas eran consumidas por la violencia de los nefilim. Los gigantes devastaban cultivos, arrancaban murallas de piedra como si fueran juguetes y convertían la sangre de los hombres en ríos que rocaban por las calles. Una mujer, escondida con su hijo en una casa en ruinas, lloraba en voz baja. «¿Acaso el Altísimo se olvidó de nosotros?», preguntó, con lágrimas corriendo por su rostro. El niño, sin comprender la magnitud del caos, solo respondió: «Mamá, ¿por qué son tan grandes?». El silencio de ella fue la respuesta, pues ninguna explicación podía justificar tal monstruosidad. Desde lo alto de una colina, Enoc observaba los acontecimientos con pesar. Sus ojos empañados reflejaban no solo la tragedia humana, sino también la tristeza de quien comprendía el peso de la justicia divina. «Señor, ellos no saben lo que hacen. Son engañados por aquellos que debían guiarlos». Su voz se perdía en el viento, pero el cielo escuchaba cada palabra. En medio del silencio de la noche, un ángel no caído, enviado por el Creador, apareció ante él. Su rostro brillaba como fuego, y sus alas esparcían claridad por el valle. «Enoc, ha llegado el momento. El decreto está escrito. La tierra será purificada. Los vigilantes serán encadenados, y los gigantes nacidos de la corrupción de la carne perecerán sin dejar memoria». Enoc, con el corazón apesadumbrado, preguntó: «¿Y los inocentes? ¿Qué será de ellos?». El ángel posó la mano en su hombro y respondió con voz firme, pero tierna: «El Altísimo separa el justo del injusto. No olvida a quienes lo temen». En ese instante los cielos comenzaron a moverse con furia. Relámpagos cortaban las nubes como espadas flameantes, y los truenos hacían temblar las montañas. El rugido del cielo atrajo la atención de los vigilantes, que al alzar los ojos sintieron un terror desconocido. El juicio estaba cerca. De repente, el suelo se abrió bajo los pies de los nefilim.
Muchos cayeron en valles profundos, aplastados por rocas que rodaban como olas de fuego. Otros intentaron resistir, blandiendo sus armas forjadas con el conocimiento de los caídos, pero sus espadas se rompían como arcilla ante la furia divina. Las madres gritaban al ver a los hijos de los gigantes caer, y los hombres, aunque marcados por el miedo, comprendían que la justicia finalmente alcanzaba a aquellos monstruos. Los vigilantes intentaron esconderse entre las montañas, pero ángeles guerreros surgieron como relámpagos en el horizonte. Sus espadas flameantes cortaban la oscuridad, y cadenas de fuego eran lanzadas para atrapar a cada caído. Semyasa fue el primero en ser sometido. Sus alas ardieron como paja, y su voz, antes tan poderosa, se convirtió en un eco sofocado que se desvaneció en la noche. Azazel, en desesperación, intentó resistir. ¡No! ¡Aún podemos enseñar! ¡Aún podemos reparar! Gritaba, pero la cadena lo envolvió y cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por un rostro consumido por la vergüenza. La tierra entera temblaba. Hombres y mujeres corrían, pero no había dónde escapar. La destrucción de los gigantes era un espectáculo que nadie podía ignorar. Con cada caída, el suelo retumbaba, las montañas se partían, los ríos se convertían en torrentes devastadoras. El cielo parecía abrirse en dos, y una voz profunda, como el sonido de muchas aguas, resonaba sobre todos. Mi creación será restaurada. Lo que fue corrompido será eliminado. El mal que tomó forma entre hombres y ángeles no permanecerá. Enoc cayó de rodillas con lágrimas corriendo por su rostro y murmuró: Grande es tu justicia, Señor, pero ¿quién podrá resistir tu mirada? El ángel a su lado respondió: Por eso el Altísimo levantará una nueva estirpe, pura y fiel. La corrupción no reinará para siempre. Mientras los nefilim caían en gritos y las cadenas apresaban a los vigilantes, el horizonte comenzaba a clarear con una nueva luz. No era aún el amanecer, sino un presagio de lo que vendría tras tanta devastación. La creación estaba siendo desgarrada para ser rehecha, como un vaso roto que el alfarero decide moldear de nuevo. En las aldeas, algunos sobrevivientes miraban al cielo en silencio. No había celebración, sino una mezcla de temor y esperanza. Un anciano, apoyado en su bastón, le dijo a su nieto: Recuerda este día, pequeño. Hoy vimos el peso de la ira, pero también el comienzo de la misericordia. En su última visión esa noche, Enoc vio a los vigilantes siendo arrojados a abismos de tinieblas, encadenados hasta el gran día del juicio final. También vio a la tierra, aún ensangrentada, recibiendo la promesa de que un justo caminaría con Dios, y de ese justo surgiría la preservación de la humanidad. Cerró los ojos, respiró profundamente, y dejó que el silencio lo envolviera. El mundo nunca volvería a ser el mismo. El caos había sido aplastado, pero su memoria viviría en los susurros de las generaciones, recordando que ni siquiera los poderosos pueden escapar de la justicia del Creador. Y sobre todo, resonaba la certeza de que el Altísimo reina, y nada puede levantarse contra su voluntad. Y así, con el fin de los vigilantes y la destrucción de los nefilim, nacía la aurora de un nuevo tiempo, un tiempo marcado por el temor, pero también por la esperanza de que entre la sombra y la luz, el Creador siempre tendría la última palabra. Si este relato épico sobre el juicio divino, la caída de los vigilantes y la redención de la humanidad te ha conmovido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios: ¿crees que la humanidad aprendió la lección de este juicio? En el próximo video, exploraremos cómo la promesa de un nuevo comienzo dio paso a una nueva era para la humanidad y qué legado dejaron los vigilantes.